Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar y pueden ver mi pantalla? Ahora Se ve una... ¿Puede ser? ahí se ve perfecto. Ahí se ve Se perfecto. ve perfecto. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Lamento no haber podido estar desde el principio y haber escuchado a los otros panelistas, pero evidentemente han podido tener ya una buena discusión o una buena presentación sobre lo que es la fracturación hidráulica. Yo voy a hacer algunas reflexiones también sobre en qué consiste la fracturación, porque la verdad que muchas veces hablamos del fracking como si fuera una sola actividad, y la verdad es que implica una serie de actividades y de distintos equipos que intervienen en la tierra, en el agua y en el ambiente, y creo que también cuando estamos hablando del fracking tenemos que tener estas ideas en cuenta para poder pensar también en cómo abordar sistemas de control o campañas o estudios o profundización de nuestro conocimiento como sociedad civil en este caso sobre algunos de estos temas. Algunas reflexiones sobre Argentina, y ahí vieron también la pantalla, pero Sí se ve. sí. Bueno, sin pasar por cada uno de estos puntos, el primer punto y más importante es que Argentina ya es un país petrolero, y cuando vemos cómo estamos viendo la evolución de este sector y la reacción de la sociedad civil, la reacción de la sociedad más ampliamente, vemos distintas respuestas en distintos países, y algo tiene que ver, y mucho tiene que ver con la experiencia que ya tiene el país y la sociedad con el petróleo, ¿no? El fracking es una actividad que solemos hablar del fracking independientemente de otras actividades de gas y petróleo, pero en realidad la fracturación hidráulica hoy es parte del sector de gas y petróleo. Es una forma de extraer gas y petróleo y es hoy integralmente parte del sector. El sector mismo se está trasladando o está trasladando una gran parte de su actividad hacia el fracking, y es el sector mismo. Y ahí debemos ser conscientes de esto, porque la verdad es que es el abordar, el trabajo que tenemos es abordar esta relación con este sector de petróleo y gas, que no deja de ser un sector extremadamente fuerte en aquellos países donde ya ha existido, ¿no? Y generalmente donde existe ya el petróleo y el gas son... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Aló, bien. Donde ya existe el petróleo y el gas, es un sector muy fuerte que tiene mucho poder político y generalmente representa una parte importante del mix energético del país, con lo cual la oposición al fracking es en esencia una oposición al sector de petróleo y gas, y lo tenemos que entender de esa manera y abordar las consecuencias y las dinámicas que implican ese enfrentamiento, ¿no? En Argentina tenemos gas y petróleo desde principios del siglo XX. Tenemos una empresa importante que es nacional, que es YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que fue una de las primeras empresas importantes latinoamericanas en petróleo y gas. Y realmente el tema de petróleo y gas ha sido central en las discusiones políticas nacionales y también provinciales, pero más que nada nacionales, en términos de la autosuficiencia energética del país. Y siempre, desde el principio del siglo pasado, la discusión política gira hacia esta situación de si podemos o no ser autosuficientes en el consumo energético, en la producción energética y el consumo energético, ¿no? Y a través de los años hemos alterado de tener empresas estatales a privatizarlas y volver a estatizarlas, y más recientemente hicimos una privatización en los años 90 en la ola neoliberal, y después del descubrimiento de grandes reservas de shale, tanto gas como petróleo de esquisto, volvimos a nacionalizar muchas de las concesiones, la mayoría de las concesiones que estaban en la zona. Y esto, bueno, está generando un debate muy fuerte entre el sector privado, el Estado, el modelo energético, y la verdad es que esta discusión nosotros la tomamos como organización ambientalista, como ONG, desde la discusión sobre la energía, ¿no? Para nosotros es un tema de energía, es un tema de cambio climático también,
y tiene que ver con las dinámicas que estamos debatiendo a nivel mundial sobre la necesidad de virar el modelo energético desde uno dependiente de energías fósiles hacia uno dependiente de energías renovables. Lamentablemente hoy la política nacional argentina energética está concentrada en petróleo y gas, con energías fósiles, en energías nucleares, que también preferiríamos que no se profundizara ese modelo, y sin embargo hoy se quiere profundizar, y energía también hidroeléctrica, y tenemos hoy también problemas de la proyección de nuevos diques. Entonces, la verdad que las tres soluciones que dan el país a nivel nacional en términos energéticos son poco deseables, ¿no? Sigamos. Con respecto al fracking en sí, es importante entender que hay distintas etapas de la fracturación hidráulica, ¿no? Esta es una foto de una torre de perforación, es una parte de la actividad, es una de las grandes movidas industriales que se hacen en la fracturación hidráulica. Generalmente son distintas empresas las que hacen las perforaciones, las extracciones, la fracturación misma, el procesamiento, y en muchos casos estamos lidiando con distintas empresas, con distintas regulaciones, con distintas formas de operar, con distintas experiencias, con distintos niveles también en cada empresa de cumplimiento de la normativa, y esto también hace al debate y a la discusión. Esta siguiente imagen es la próxima etapa después de la perforación, y acá estamos viendo el aporte que va a haber de líquidos que están en esos contenedores, que luego van a ser tratados y van a ser puestos en piletones como el que se ve atrás de la imagen. En este caso es el agua que se va a utilizar para la inyección, y vamos a ver también la aparición de un montón de camiones, que los vemos ahí en la imagen, que no son camiones para transportar cosas, son camiones de maquinaria, son camiones motores que están generando la energía que va a ser necesaria para fracturar la tierra, para fracturar el suelo, y estos camiones son parte de la industria y de la infraestructura que se utiliza en estos procesos. Después llegamos, una vez que inyectamos los líquidos, que incluyen una serie de químicos que seguramente ustedes ya lo hablaron, así que no voy a entrar en el tema, vamos a fracturar, y en la fracturación estamos metiendo presión en el suelo. Estamos, y en el fondo de esta imagen vemos lo que se llama el arbolito, la válvula, que es el cabezal del pozo, y es a través de este espacio en donde vamos a empezar a meter la presión hidráulica. Y ahí también hay otro equipo que viene, otra empresa seguramente que está viniendo a hacer este trabajo. Ahí vemos en primer plano también los caños que se van insertando en el suelo en estos pozos. Mientras esto está sucediendo, hay otro equipo que está siguiendo la perforación de otros pozos, ¿no? Y ahí se van mezclando distintas empresas, distintas actividades, porque en un mismo pad no es un solo pozo, sino que pueden ser varios pozos, y ahora vamos a ver otra imagen, que es lo que demuestra esta imagen. En este pad de fracturación hidráulica hay hasta 11 pozos, cada uno una válvula, cada uno un cabezal, y cada uno cuando baja por debajo del nivel de la superficie de la tierra se desparrama en 4, 5, 6, 7, 8 distintos ramales distintos. Entonces ahí tenemos también distintos pozos, todos controlados a través de un solo cabezal, y cada cabezal, en este caso, alineado en una línea recta en este pad, ¿no? El siguiente paso, la separación del producto, y aquí también tenemos maquinaria distinta, contenedores que van a sacar el líquido que hemos inyectado en el suelo, y ahí vamos a tener que separar lo que es el producto, el gas o el petróleo, del agua, de los líquidos de fracking, de la arena, de todos los elementos que se inyectaron en el suelo. Y aquí también tenemos camiones, aquí también tenemos maquinaria que debe ser transportada, instalada, conectada a estas redes de cañería que se arman sobre el lugar. Una vez que ya empezamos a separar estos líquidos, aquí ven las infinidades de conexiones de cañería, de válvulas, de uniones, de arandeles, de todo tipo de sección de caño que estamos viendo en este momento de transición entre los líquidos que han sido sacados y separados, y ahora están siendo transferidos a la producción. También puede ser otra empresa la que está a cargo de esta actividad. Después vamos a trasladar esos productos
a un lugar donde se va a poder comprimir y después distribuir al mercado, y aquí vamos a tener que introducir estos caños, que en algunos casos ya existen, en otros casos van a tener que ser introducidos a la zona para poder transportar el material. Y este es un tema en Argentina que se está debatiendo muchísimo sobre la eficiencia económica hoy de hacer llegar el producto al mercado, que no está tan claro que tengamos la infraestructura necesaria para poder lograr este traspaso del producto hacia el mercado, ¿no? Finalmente, antes de que llegue al mercado, en este caso es un motor de compresión de gas, en una formación en Estados Unidos, en el Massachusetts, en Pensilvania. Estos motores, que tienen en este caso unos 50 años de viejo, es un motor enorme, como 3 o 4 camiones, es un motor que trabaja las 24 horas al día, los 7 días a la semana, y lo que está haciendo es comprimiendo el gas para poder luego transportarlo al mercado. Y después, como última etapa, es el transporte, en este caso en camiones cisternas, son camiones de YPF estos, que están llevando producto al mercado. O sea, todas estas actividades implican distintos impactos, implican distintas dinámicas de la industria que deben ser consideradas y manejadas. Y finalmente, este es un pozo de gas de fracturación hidráulica. ¿Y cómo queda este pozo después del cierre de la actividad? Y a largo plazo quedará este equipamiento para seguir extrayendo gas, en este caso durante 10, 20, 30, 40, 50 años, según la vida útil del pozo, y se va a ir haciendo en menor escala cada vez, pero sistemáticamente y a largo plazo, el proceso de extracción, separación, traslado, compresión y después introducción al mercado. Los riesgos del fracking, ustedes seguramente ya estuvieron hablando de varios de ellos. El que más se habla y el que más resonancia tiene, evidentemente, es el problema del agua. En el caso de este pozo que estábamos mostrando recientemente en las imágenes, si consideramos que cada pozo de fracturación hidráulica podría consumir hasta 11 millones de litros de agua mezclado con líquidos, arenas y otros elementos químicos, estamos hablando de que en un solo pad de fracturación hidráulica, de fracking, podríamos estar ante el consumo de 121 millones de litros, ¿no? En el caso de la provincia de Neuquén, que es donde hoy se está explotando y llevando adelante la mayor parte de la fracturación hidráulica en Argentina, es el agua que consume toda la población de la provincia de Neuquén en un solo día. O sea, que en un solo pozo, en un solo pad, estamos ante un consumo enorme de agua que debe ser manejado y tratado. Los líquidos de fracking, seguramente ustedes ya lo tocaron, ácidos, refrigerantes, queroseno y otros elementos que hacen al mejoramiento del proceso de extracción, de conservación y de mantención de las propiedades químicas que se necesitan para que después ese producto pueda llegar al mercado en una manera útil y económica. En Argentina, por suerte, la discusión sobre la transparencia de los líquidos de fracking está bastante avanzada y tenemos mejor acceso que en algunos otros lugares sobre el conocimiento de estos líquidos. La contaminación, volúmenes masivos de agua que deben ser tratados, ¿no? En este caso estamos viendo algunos de los tanques y algunas membranas que se han puesto en la superficie para tratar de evitar la contaminación por eventuales pérdidas que pueda haber al lado de los contenedores. El tratado de estos líquidos va a ser muy importante abordarlos, ¿no? Son efluentes industriales, no como dice la industria que llama a estos líquidos cuando son extraídos agua producida. La industria no produce agua, produce un efluente industrial en grandes volúmenes que debe ser tratado. Perdón, ahí se me pasó. Este debate también es importante. Aquí tenemos un gráfico demostrando, seguramente ya lo tocaron en otro panel, pero cuando se genera la explosión para generar las aberturas
en la formación geológica, y luego se le mete presión hidráulica. Lo que se hace es fracturar la piedra, y la gran pregunta que vamos a tener es cuán cerca llegan estas fracturaciones, que se ven en este gráfico en las líneas rojas, a la mesa de agua, que se ve más arriba como azul. No sé si se percibe en la proyección, pero a medida que vamos subiendo hacia la superficie, evidentemente esas fracturaciones llegan más cerca, y la gran pregunta es hasta dónde podría haber una violación de una de estas fracturaciones, o una intromisión de estas fracturaciones, estas grietas que se abren en la geología, a las mesas de agua. El debate del cual también se ha hablado algo, no siempre lo suficiente, o no siempre creo en los términos que se debe abordar, es la integridad de los tubos y la cañería que se utiliza. Aquí hay un diagrama de cómo la industria fabrica a estos tubos, a esta cañería, y podemos ver en la siguiente imagen lo que es en la realidad una fotografía de una sección de estos caños que penetran al suelo y bajan, en el caso de Vaca Muerta, 4.000, 5.000, 6.000 metros bajo tierra, con el caño central en el medio y los círculos concéntricos rellenados con cemento. Ahora, una gran pregunta que nos hacemos es cuánto durará la integridad de estos caños, ¿no? Pensamos que quizás por los primeros 10, 15, 20 años posiblemente puedan sostener su integridad. Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa después de 20 años, después de 30, después de 50, después de 100 años? Ahí ya realmente la industria hoy no nos puede garantizar la integridad de estos caños a largo plazo. Sabemos de que hay fallas, sabemos que se pueden rupturar, se pueden romper con sismos, se pueden romper por la falla en la misma producción, en la calidad de producción, y bueno, con el tiempo, la verdad es que la industria hoy no nos puede garantizar que a largo plazo, y estoy hablando de 100 años, de 500 años o más tiempo, no tengamos realmente verdaderas catástrofes ambientales por las pérdidas. La misma Agencia de Control Ambiental de Estados Unidos, la EPA, ya está elaborando escenarios in perpetuo, es decir, no a 100 años ni 500, sino para siempre. Y el deber del sector privado, el sector industrial en este caso, de proveer garantías a absolutamente largo plazo, ad infinitum, y eso tiene que ver con establecer mecanismos financieros para asegurar la integridad y el control de estos establecimientos a largo plazo, para que puedan atenderse problemas que puedan surgir en términos no anticipados. La polución sonora es otro de los temas que por ahí se habla poco en muchas comunidades donde se ha ya hecho mucha fracturación hidráulica. La gran presencia de camiones, los motores, estos motores montados a los camiones, son los que generan la mayor cantidad de ruidos, el mismo traslado de los camiones también. Uno de las que viven cercanas a estas operaciones. La congestión del tránsito, con la gran movilidad de tanta industria, de tantas empresas, de tantos camiones, por ahí son elementos que no se habían anticipado antes, pero genera un gran problema con el tránsito, sobre todo en lugares donde tradicionalmente no ha habido tanto tránsito. Después también el qué hacer con las aguas industriales, estas famosas aguas producidas, como la llama la industria. Y como dijimos, no son aguas producidas, sino que son enormes volúmenes de aguas de efluentes industriales que deben ser tratados. ¿Qué implica ese efluente para el ambiente? ¿Qué va a pasar en el caso que se llegue a romper una de estas membranas? Y a largo plazo también con la integridad de esos piletones que se introducen para almacenar esa agua. Otro de los temas del cual se ha hablado poco, y es muy representativo en esta imagen, es la introducción de estos caminos de acceso. Aquí hay una imagen tomada al azar en Google Earth de una zona petrolera en Neuquén, donde hoy se está haciendo fracturación hidráulica, y pueden ver lo que ha dejado el sector petrolero. No hablamos mucho de este tema, pero si uno empieza a hacer un recuento del metraje deforestado solamente en la introducción de caminos, tenemos varios centenares de miles de hectáreas desmontadas,
para la introducción de estos caminos de acceso del material al mercado, pero también entre los pozos y entre la infraestructura industrial y los pozos. Y bueno, esto es uno de los temas del cual se habla poco, pero que realmente ha tenido un impacto importante. Tengamos en cuenta que en esta imagen no se ve muy bien, pero hay una importante flora y fauna autóctona en la zona patagónica, ¿no? Y en este caso muy cerca de un parque protegido que se llama Aucamahuiga. Y estamos realmente ante un problema de deforestación por la actividad. Otro de los temas importantes del cual se habla muy poco, en Argentina prácticamente no lo abordamos a este tema, es el problema ambiental, climático, causado por el escape de metano. Podemos imaginar que con tantas uniones, con tantas roscas, con tantas válvulas, vamos a tener problemas de escape de gas si no está absolutamente controlado. Y la industria hoy reconoce muy poco este problema y hay debates sobre exactamente cuánto es el número de escape, pero podría rondar entre el 5% y el 20% o más alto incluso en términos de escape de metano. Y aquí hay un punto importante porque la industria nos dice que gracias a la producción de gas natural, por ejemplo, y la fracturación hidráulica, estamos generando un escenario mucho más positivo que el de consumo de petróleo. Por ejemplo, cuando consideramos el valor y potencia del metano como un gas con efecto invernadero, en muchos casos estamos sobrepasándonos a lo que hubiera sido en la contaminación por CO2 del consumo de petróleo. Entonces, es hasta ahí nomás, ¿verdad?, que el gas nos ofrece una mejor base energética que el petróleo. La deforestación, otro de los problemas que vemos por la introducción de los gasoductos o de los oleoductos, otro de los temas que por ahí no están hablados tanto o no forman parte de la igual manera en el debate sobre la fracturación hidráulica. Los conflictos sociales, seguramente ustedes conocen ya bien la movilización que ha habido en Argentina, sobre todo de las comunidades indígenas. Aquí hay un tema importante y es por eso también que me alegro muchísimo que exista este tipo de debate que ahora se hizo en Colombia, que se está haciendo en México, que se está haciendo en Argentina. La verdad es que la sociedad civil ha trabajado poco en el sector petrolero, ¿no? En el caso de Argentina, prácticamente hasta ahora no ha habido ONGs trabajando petróleo y gas, ¿no? Han aparecido algunas hoy que están empezando a abordar el tema. Ha sido una agenda más bien de las comunidades indígenas. Y lamentablemente la mayoría de las ONGs organizadas, ambientalistas incluso, no han abordado suficientemente este tema y hoy, incluso con lo de la fracturación hidráulica, es poca la gente que está abocada al tema. Seguramente va a seguir siendo un punto de conflicto. Yo siempre digo que el fracking es la primera industria que nace en la era de Facebook. Entonces, evidentemente, la oposición a la fracturación hidráulica ha sido bastante natural en las redes sociales y espero que eso ayude a seguir presionando a los gobiernos y a los reguladores y a los políticos a limitar la actividad y donde sí se va a hacer la actividad de regularla mejor, porque estamos ante una gran falta de regulaciones para el sector. En Argentina, cuando empezamos a ver la verdad política detrás de lo que es la fracturación hidráulica, nos empezamos a dar cuenta que la sociedad hoy lo tiene no como un problema ambiental, lo tiene como un debate político sobre regalías. O sea, ¿cuánto hay para ganar económicamente y quién lo va a cobrar y de qué manera? Ese es realmente la esencia de la discusión a nivel nacional. Hay un trasfondo político también sobre el autoabastecimiento y la importancia de elaborar, de evolucionar este sector porque nos va a dar este autoabastecimiento. Creo que es una dinámica muy similar a la de Estados Unidos. Con respecto a lo ambiental, escuchamos desde muy pocos sectores, lamentablemente, las preocupaciones sobre agua, sobre los temblores y sobre comunidades indígenas. Esos han sido los ejes principales de debate, los pocos ejes principales de debate que ha habido. El volumen de agua ha sido importante y empezamos a ver dónde se concentra la legislación ambiental emergente que se está dando a través de decretos a nivel local, a nivel provincial, por ejemplo,
es principalmente en función al agua y algo sobre los químicos, ¿no? Con la necesidad de ser transparentes en publicar los químicos que se utilizan. En menor escala, pero bueno, sí hay algunas personas y movimientos que lo han tocado, es la competencia del uso del suelo, otras actividades. En el caso de Neuquén, es una zona de mucha producción de frutas y bueno, hay muchas personas con producción agrícola que se está quitando, pero al mismo tiempo hay mucha competencia para utilizar esos suelos para el sector petrolero. Tierras indígenas sigue siendo una dimensión o un vector importante en la resistencia al fracking y creo que va a seguir siéndolo. Y después otro debate que también está en el fondo, pero en el fondo es una postura pro petróleo, que es, bueno, sí, hagamos petróleo, pero esto del fracking al final del día va a beneficiar a algunos pocos y no a las comunidades locales, que son las que realmente necesitan el desarrollo. Es un elemento presente, pero que me parece que desde quienes están en contra del fracking no es algo que va a ayudar a plantarse de una manera fuerte para frenar la actividad. Los temas que vemos que han sido bastante ignorados, que esperaríamos que se levanten de una mejor manera, lo que respecta a la calidad del aire, el cambio climático, uso de suelos, el tránsito, y también una dimensión que es incipiente, que la estamos estudiando, que tiene que ver con la relación de estos reservorios de gas, sobre todo en suelos congelados y en glaciares. Sobre eso podría darle más información en otro momento. Hoy en Argentina las principales barreras para el fracking tienen que ver con la situación macroeconómica. Es tan mala la situación macroeconómica en Argentina que ese es el gran limitante, y si vemos lo que se está haciendo en el Congreso hoy con el nuevo proyecto de ley, está orientado a generar los beneficios económicos necesarios para que vengan las inversiones. Como dije antes, esto es una puja entre provincias y nación sobre el negocio, y los debates no se dan sobre si es bueno o no el fracking para el país, sino en quién se queda con el dinero y cuáles son las garantías de inversión y la seguridad política y legal que podemos tener o no para desarrollar el sector. Un gran debate también está en la repatriación de ganancias, porque en Argentina, como en Venezuela, por ejemplo, es muy dificultoso para una empresa extranjera llevarse las ganancias, y también sobre las regalías en términos de impuestos y otras tasas que se cobran sobre el producto. La protesta comunitaria es en parte un problema para el sector, pero está bastante limitada. Han habido algunos éxitos, pero también algunos fracasos que hoy no han, por lo menos la oposición no ha logrado frenar el sector, todo lo contrario, está avanzando a más no poder, ¿no? Con las limitaciones macroeconómicas que hay. Lamentablemente se ha dado, y ya estoy casi terminando, se ha dado el debate a puertas cerradas, las legislaturas no han compartido información con la comunidad y en algunos casos ni siquiera los legisladores han podido ver los documentos y los contratos que se están firmando entre las empresas y el gobierno nacional. No ha habido participación ciudadana efectiva, las promesas de consulta no se cumplieron, las promesas de respetar el convenio 169 de la OIT con respecto a los derechos de comunidades indígenas no se ha cumplido, los resguardos ambientales hoy son prácticamente inexistentes. Ha sido realmente un proceso avasallante que se ha tomado más desde el ámbito del patriotismo nacional de lograr un autoabastecimiento energético, y poco se ha hablado de la problemática ambiental. Hay un nuevo proyecto de ley que se publicó este mes, lo pueden ver en internet, lo hemos puesto en nuestra página, que básicamente está planteando la necesidad de generar un marco de inversión favorable para la industria, y en términos ambientales lo que nos propone es una unificación de las leyes provinciales y nacionales en un solo marco. Y esto, bueno, podría ser preocupante seguramente, porque entendemos que lo que se va a tratar de hacer es, evidentemente, facilitar la inversión y facilitar el sector, y no limitarlo y no regularlo para generar mayores problemas para la industria. Estamos tratando de incidir en esto, pero la verdad que en este momento
una gran incógnita qué es lo que puede llegar a pasar con esta unificación de leyes. Bueno, para ir cerrando, énfasis en que esto es realmente abordar el sector petróleo y gas, no es solamente abordar el fracking. El impacto es mucho más allá del agua, ¿no? Acá hay problemas de aire, de uso de suelo, de tránsito, ríos sonoros. Realmente hay que pensar ampliamente en la protección ambiental. Es un tema que ha surgido de las redes sociales y eso hace que haya mucho ruido, pero también mucha falta de información certera y fuerte para poder sustentar algunas de estas luchas sociales que se están armando. Y entonces en eso creo que la sociedad civil puede aportar muchísimo para sustentar estas posiciones más limitadoras para el fracking. Yo creo que donde no hay petróleo será más fácil contener el fracking, lo que vemos por ejemplo en Francia, y donde hay petróleo en países como México, Brasil o Argentina, donde el petróleo realmente es muy importante, o en Venezuela, va a ser mucho más difícil, ¿no? Y ahí vamos a tener que tener luchas quizás algo distintas, algunas armadas en oponerse al fracking en algunos lugares y otras más dirigidas a la parte regulatoria, que es un poco lo que estamos tratando de dibujar. Estamos tratando de establecer un terreno de juego en donde podemos oponernos al fracking hasta cierto punto y trabajar sobre elementos legislativos enormes. SEDA está generando documentación, informes, estamos participando en difusión, en programas de televisión, de radio y en este tipo de eventos, y tenemos algunos informes que pueden bajar de nuestra página, dirigidos a legisladores o dirigidos al público en general, y una página con mucha información, y esta ya es la última filmina. Es una página donde podrán encontrar mucha información de distintas partes del mundo, informes, bibliografía, legislación, y vamos poniendo de a poquito información que va surgiendo en el sector. Voy a parar ahí, he dicho mucho. La idea era tratar de dar un vistazo muy general, no tan específico sobre lo que está ocurriendo en Argentina, y también tratar de sugerir un escenario en el cual podemos, entre nosotros, desde la sociedad civil, tener una participación más activa y más efectiva en la evolución de esta actividad. Muchas gracias.